Bueno, yo voy a desarrollar brevemente en el tiempo que tenemos los fundamentos de la pastoral de la movilidad humana. Pero quisiera comenzar haciendo una mirada a la realidad del mundo de hoy. Si pasamos a la primera lámina, por favor, Jorge. Lo que estamos viendo allí, y yo quisiera que fuera un montaje, porque no me gusta sentir que vivo en un mundo donde eso que estamos viendo es una fotografía de un momento de la vida, un momento cotidiano. Si vemos en la foto tiene dos extremos y cada uno de esos dos extremos para mí son reflejo de dos signos de la anticultura de la muerte que predominan en la actualidad y que han sido denunciados por el Papa Francisco, a los cuales tenemos que darles respuesta como iglesia, como discípulos misioneros de Jesús, una respuesta desde el Evangelio que permita transformar esta realidad y permitir que la vida florezca para que todo hombre y toda mujer pueda tener vida y vida en abundancia, como es el plan del Señor. En un extremo de la fotografía vemos a dos personas, un hombre y una mujer. Yo les invitaría a que hiciéramos un ejercicio de imaginación en este momento. Eso es una playa, es un día hermoso, un día soleado, frente hasta el mar inmenso, las olas, la frescura de ese día. Es un día de mucho sol, pero esos dos hermanos que están en un extremo de la fotografía, están protegidos por un paraguas, tienen a su lado una cajita con cerveza, tienen su hielito, están disfrutando de un lindo día de verano, están disfrutando de un día de playa. Están mirando hacia el horizonte, se notan tranquilos, nada les perturba, están disfrutando de su zona de confort, de una burbuja que le da la oportunidad el sistema de vivir. Y al otro extremo de la foto, si ustedes ven allá, hay otro hermano nuestro que está bajo el mismo cielo, en la misma playa, en la misma orilla, en el mismo lugar, pero en condiciones totalmente contrarias, porque desafortunadamente esa persona que vemos allí es un migrante y está muerto. Se ahogó intentando llegar a esa orilla con el sueño de vivir una vida mejor y de poderle dar a los que quedaron atrás esa vida que él soñó. Entonces, ¿por qué digo que son dos realidades que ha denunciado el Papa Francisco? Porque los que están debajo del paraguas, para mí hoy simbolizan la cultura de la indiferencia, que desafortunadamente la gran mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo se han dejado llevar por esta cultura de estar totalmente indiferentes al sufrimiento, al dolor humano y vivir la bonanza de unas minorías privilegiadas. Mientras el otro extremo es lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte. Este sistema que el Papa Francisco dice que mata, y mata porque empobrece, porque excluye, porque deteriora la casa común, porque rompe la fraternidad de los hijos e hijas de Dios, que está hermosamente plasmada en la Fratelli Tutti, y crea una brecha entre las minorías que pueden vivir con bienestar y las grandes mayorías a quienes se les niegan sus derechos fundamentales, su derecho a la alimentación, su derecho a la salud, su derecho a un trabajo decente, bien remunerado, que los obliga muchas veces a abandonar sus casas, a abandonar su terruño, sus amigos, su familia, su cultura, sus raíces, y lanzarse
a las peligrosas, cada vez más peligrosas rutas migratorias en nuestro continente y en el mundo, donde no pocos consiguen la muerte como este hermano. Duele la actitud de total indiferencia. No me puedo imaginar seguir disfrutando de un día de playa cuando allí cerquitita mío hay un hermano que ha muerto, que probablemente naufragó, que es de otro color, que es de otra nacionalidad, pero que es mi hermano y que es mi hermana. Este es el mundo en el que vivimos. Y frente a este mundo, como iglesia, tenemos que dar una respuesta. Y la acción de la iglesia es la pastoral. Y la pastoral en el mundo de la migración es lo que nosotros hemos llamado la pastoral de la movilidad humana, que no es una invención de estos tiempos, porque el tema de la migración tiene una raíz muy profunda que tenemos que buscar en la Sagrada Escritura. Por eso, Jorge, si me ayuda con la siguiente lámina. Quiero invitarlos a que brevemente escudriñemos en la palabra de Dios. Porque cuando el Señor decidió hacer una alianza con un pueblo, cuando Dios escogió un pueblo, no escogió a un gran imperio como Egipto o como Grecia con toda su sabiduría y su cultura, o Babilonia o Persia. Cuando el Dios, que es el Dios de la vida y es el Dios de la historia, decide hacer un pacto con la humanidad y escoger un pueblo, selecciona a quien escoge, es a un pueblo peregrino. Si le das clic, por favor, Jorge, para leer la cita. Por eso, en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, de los versículos 5 al 10, que recomiendo su lectura pausada, dice: mi padre era un arameo errante que bajó de Egipto y residió allí, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. El pueblo de Israel nació de la conciencia de ser un pueblo errante. Mi padre era un arameo errante, que buscando la posibilidad de vivir mejor, dada la sequía, dada la condición de pueblo nómada, fue a Egipto, y todos sabemos que allí fueron esclavizados, todos los sufrimientos que pasaron por estar fuera de la tierra que el Señor había querido para ellos. Entonces, en el inicio de esta hermosa historia de amor de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios, hay una conciencia de un pueblo que peregrina, de un pueblo migrante. En la raíz igual compartimos esta misma identidad itinerante con todas las religiones abrahámicas. Esta conciencia de ser un pueblo que camina, un pueblo que peregrina, que va en búsqueda de una vida mejor. Y hay una cosa que a mí me gusta siempre destacar en el Antiguo Testamento, que lo presento en la siguiente lámina de esta presentación en PowerPoint, es que durante todos los primeros siglos de la historia de la salvación no existían los templos, no había un lugar donde ir a alabar al Señor, donde ir a encontrarse con el Señor. Al inicio de esta historia, Dios estaba donde estaba el pueblo y peregrinaba con el pueblo. O sea, el pueblo no tenía que ir a buscar a Dios, sino que Dios caminaba con él en esa búsqueda de la tierra que emanaba leche y miel que ellos soñaban con conquistar. Y eso estaba simbolizado en el arca de la alianza. Cada vez que Israel desmontaba su campamento y salía a caminar en búsqueda de esa vida mejor, pues el arca de la alianza iba caminando con ellos en busca de la tierra prometida. En donde estaba el pueblo, ahí en medio estaba Dios con ellos. Ese pueblo tenía una conciencia de que Dios caminaba con ellos. No era un Dios que estaba allá arriba indiferente, ajeno a lo que ellos padecían, sino que con ellos caminaba y con ellos conquistaba esa tierra a la que sentían que habían recibido en heredad
por ese pacto, por esa alianza que habían hecho con el Señor. Esta noción me parece muy importante que nosotros, los que trabajamos con migrantes, la tengamos muy en cuenta. Porque el migrante para nosotros no es solamente un lugar sociológico, sino es un lugar teológico, porque Dios camina con ese pueblo migrante, porque Dios está en cada uno de los que están por tierra, por mar, caminando en lanchas, en botes improvisados. Dios anda junto con ese pueblo y nuestra tarea es descubrir la presencia del Dios humanado en medio de ese pueblo y allí servirle. No somos nosotros los que vamos a llevarle a Dios a los migrantes, que pretenciosos seríamos nosotros si pretendiéramos que nuestro papel como pastoral, yo he escuchado varias veces, no es que nosotros queremos llevarle a Dios a los migrantes, no. Nosotros vamos a encontrarnos con Dios que nos primerió y que ya camina con los migrantes, que ya es migrante, como lo hizo con el pueblo de Israel. También en esta cita que sigue a continuación, generalmente Jorge tienes que darle 2 veces a la presentación. El texto anterior era del Deuteronomio, pero también el Éxodo, cuando nos narra todo el proceso de liberación que tuvo que vivir el pueblo de Israel, nos dice que al legislar, al comenzar a poner las cosas en orden para tratar de construir una sociedad donde vivieran en fraternidad y libertad, entre las leyes que estableció ese pueblo decía: no explotarás ni oprimirás al migrante, porque inmigrantes fueron ustedes en Egipto. Nuevamente, el tema de la migración está claramente expresado en este texto, donde nos pide que no oprimamos, que no explotemos al migrante, porque nuestro pueblo nace de la experiencia de la migración, porque inmigrantes fueron ustedes en Egipto. Y todos nosotros, probablemente todos los que estamos en esta sala, nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos o algún antepasado ha vivido la experiencia de la migración. Les escuchaba a algunos de ustedes decir: soy salvadoreño, vivo en Panamá, soy costarricense, pero vivo en Panamá. Y esta experiencia de dejar nuestro hogar, nuestra cultura, para salir a otro país, la hemos hecho, digamos, la mayoría en condiciones de seguridad, de protección, de una congregación, pero la gran mayoría lo hace en condiciones de absoluta vulnerabilidad, de inestabilidad, de inseguridades, pero aún así con gran valentía se lanzan porque sienten que tienen el derecho a conquistar lo que en su país se les está negando, y por eso salen a vivir la experiencia de la migración como la vivió el pueblo de Israel. Pero resulta que esa arca de la alianza, que simbolizaba la presencia del Señor, dejó de ser un símbolo. Y tanto nos amó el Señor que decidió encarnarse en esta historia, y ya el arca ya no era de madera, sino que el vientre de una mujer sencilla, el vientre de María, se convirtió en esa nueva arca para que Cristo se encarnara en medio de ese pueblo que también seguía siendo peregrino. La siguiente lámina, Jorge, por favor. Pero antes de Jesús hay muchos textos de los profetas. Por ejemplo, fíjense este texto de Malaquías. A mí me encantaría posteriormente poder desarrollar más a profundidad este tema de la fuente bíblica de la pastoral de la movilidad humana, pero no tenemos tiempo, no es la idea de hoy, pero sí quiero dar como píldora. Fíjense que Malaquías, hablando en nombre del Señor, dice: y me acercaré a ustedes para el juicio, y seré un testigo contra los que oprimen, al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, y contra los que niegan el derecho del extranjero. Fíjense cómo el profeta, que es voz de Dios y voz del pueblo,
junto con el trabajador que merece un salario digno, junto con las viudas que eran mujeres sumamente vulnerables, rechazadas, excluidas de la vida social, frente a los niños huérfanos, coloca al extranjero, al migrante, pero en clave de derechos. Fíjense que dice, no quienes le niegan una limosna al extranjero, sino quienes le niegan el derecho del extranjero. O sea, ya los profetas nos colocan en clave de que el extranjero tiene derecho, tiene los mismos derechos que tiene la persona que nació en el país donde el extranjero habita. Que no importa tu color de piel, que no importa si eres hombre o mujer, que no importa tu tendencia sexual, lo que importa es que eres un hijo o una hija de Dios y que por lo tanto tienes derecho a gozar de los bienes de la creación que fueron creados. La doctrina social de la iglesia habla del principio del destino universal de los bienes, que plantea que Dios creó todo para todos y no solo para unas minorías privilegiadas. Y por eso en la siguiente lámina, entonces ahí sí. Adelante, Jorge, por favor. Ahí sí nos encontramos, como les decía anteriormente, que ya no es el arca de madera en hombros del pueblo de Israel, sino que ese Dios peregrino se hizo hombre en Jesús, que también anduvo caminando de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Jesús no decidió quedarse en un lugar, no se instaló en el templo para que la gente viniera a él a escucharlo, sino que él fue caminando por aldeas, por pueblos, a veces montado en una barca, a veces caminando, a veces en un burrico, pero siempre en movimiento. Elvi, se te silenció También vivió la experiencia de la migración y eso, perdón Jorge, ¿me decías algo? No, que se te había silenciado un momento, el último minuto. Ya creo que en la siguiente lámina. Fíjense que en Jesús y en Dios no hay ninguna coincidencia, ¿no? O sea, todo es diosidencia, todo es decisión. Y el Señor decidió que la familia de Nazaret viviera en carne propia la experiencia de la migración forzada. Recuerden que José y María tuvieron que huir a Egipto para salvar la vida de su pequeño. Tuvieron que dejarlo todo y salir en medio de la incertidumbre, en absoluta vulnerabilidad. Se fueron hacia Egipto, como lo hizo una vez el pueblo, para proteger la vida. Entonces Jesús fue migrante, María fue migrante, José fueron migrantes, fueron desplazados y desplazados por un gobierno, por un emperador que quería asesinar al niño, que quería matar al niño. Y muchas de nuestras familias huyen de gobiernos que quieren matar a sus niños de diarrea, de hambre, que le niegan el derecho a la educación, que le niegan el derecho a la salud, y por eso se ven obligados a huir. Porque cuando hablamos de la migración en la pastoral de la movilidad humana, estamos hablando de gente que es expulsada de sus países, que es obligada a ir. Toma la decisión, entre comillas, voluntariamente, pero son todas las condiciones adversas las que lo empujan. No se van a hacer turismo, no se van a una aventura, a ver qué consigo por allá, por Panamá, sino que salen obligados, algunos de ellos bajo amenaza de muerte, por ejemplo, nuestros hermanos de Centroamérica que son amenazados por los grupos armados irregulares, por las maras. Algunos son desplazados por el trato que hemos dado a la casa común y hay inundaciones y hay terremotos que obligan, estos son los desplazados climáticos, que obligan a millones de hermanos nuestros todos los días a dejar su tierra, su casa y emprender esta aventura que también vivió la familia de Nazaret. A veces idealizamos y pensamos que la vida de José, María y el niño Jesús fue una vida perfecta en su casa, en su taller de Nazaret, ¿no?
Recordemos que ellos también se vieron obligados a migrar y por eso este símbolo de la huida se ha convertido casi que en el ícono de la pastoral de la movilidad humana en el mundo. Esta imagen de María, José y el niño huyendo a Egipto. Esta misma conciencia la tuvieron las primeras comunidades cristianas. Siguiente lámina, por favor, Jorge. Y porque fue tal, las comunidades cristianas recordaban que en el juicio final, en Mateo 25:35, el Señor Jesús dice, porque anduve forastero y me recibiste. Es decir, Jesús está en los migrantes, Jesús se identifica con los migrantes. Y nuestra salvación, creo que todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres de fe que queremos ganarnos la vida eterna. Y nuestra salvación se juega en la medida en que somos capaces de amar a dos hermanos y especialmente a los más necesitados. Y no por casualidad, nuevamente, entre las categorías, junto con los que tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel, estuve enfermo, el Señor Jesús nos pone a los migrantes como lugar para encontrarnos con Él y a través de ellos servirle. Se juega nuestra salvación en sí, como los hermanos de la foto con la que inicié, si nos hacemos indiferentes, si como iglesia miramos para otro lado, nos encerramos en nuestros templos, nos conformamos solo con lo litúrgico sacramental, con la Eucaristía, con el bautizo, con la catequesis, pero allá afuera están los hermanos migrantes, los hermanos refugiados, las víctimas de trata en sus diversas formas, desafortunadamente frente a la indiferencia de la gran mayoría de los bautizados y bautizadas, que como iglesia nos damos una respuesta de amor, una respuesta de acogida a estos hermanos con quien Jesús se identificó. Siguiente lámina, por favor. De allí que entonces la iglesia tiene una pastoral de la movilidad humana. Y fíjense que si la iglesia no le ha dado importancia, que la primera jornada mundial que creó la iglesia, mucho antes que el Domum, mucho antes que la jornada mundial de los jóvenes, que la jornada de la familia, la primera jornada mundial fue creada por el Papa Benedicto XV en 1914 y es la Jornada Mundial del Migrante. A partir de desde hace más de 100 años, la iglesia dedica, ahora el Papa Francisco lo trasladó al domingo anterior del fin del año litúrgico. La Jornada Mundial del Migrante es la primera jornada, la más antigua de la iglesia, lo cual demuestra que desde siempre ha habido una gran preocupación por la iglesia de responder a esto que hemos visto en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que el Señor Jesús nos invitó a servirle a través de los migrantes. La iglesia latinoamericana, como vemos en la siguiente lámina, desde Medellín en 1968, pasando por Puebla, hasta llegar a Aparecida, también ha puesto el tema de la migración como un tema clave. Fíjense que en Aparecida 414 se nos dice, en América Latina y el Caribe constituyen un hecho nuevo y dramático los emigrantes desplazados y refugiados por causas económicas, políticas y de violencia. Para la iglesia latinoamericana ahora agregamos las causas relacionadas con la ecología integral, pero la mayoría de los migrantes, los desplazados y refugiados tienen este hecho, el hecho migratorio, tiene origen en causas económicas, el hambre, la miseria, el empobrecimiento, causas políticas como la violación a los derechos humanos, como los presos políticos, los perseguidos políticos, el deterioro de las instituciones democráticas, las dictaduras, y también por la violencia, sea por la violencia de los grupos armados irregulares o sea por la violencia del propio Estado, que obliga a muchos hermanos a tener que abandonar. Hace 15 años fue el acontecimiento de Aparecida, ¿no? Y dicen, constituyen un hecho nuevo y dramático. Ya no es tan nuevo, pero es cada vez más dramático.
Me detengo ahora un momento para subrayar algunas de las ideas centrales del magisterio del Papa Francisco sobre el tema de la pastoral de la movilidad humana. Siguiente lámina, por favor, Jorge. Pero en primer lugar, dale clic nuevamente. Recuerda que la presentación tiene que aparecer el texto. En primer lugar, el Papa Francisco deja claro que el tema de la migración ha traído a la humanidad una crisis humanitaria. Se echó hacia atrás. Dice el Papa Francisco, no podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, como en México, que estamos acostumbrados a la bestia, por donde tantos migrantes se trasladan, por carretera, a pie, por agua, atravesando cientos de kilómetros por montañas, por desiertos. Pensemos en los hermanos que en este momento están atravesando el tapón de Darién, esa selva tan peligrosa, arriesgando sus vidas, intentando pasar de Colombia a Panamá por esos caminos inhóspitos, como dice el Papa. Esta tragedia humana que representa la migración forzada es hoy en día un fenómeno global, una tragedia humana. Para el Papa Francisco, la migración forzada está trayendo a la humanidad una tragedia y nosotros como cristianos tenemos que dar una respuesta. No nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que dar una respuesta desde el amor, desde la experiencia del amor que transforma, para poder contrarrestar las huellas de esa crisis humanitaria, de esa tragedia humana que significa la migración. Para el Papa Francisco, tal cual como lo vemos en la siguiente lámina, los organismos técnicos, ACNUR, OIM, el Consejo Noruego para Refugiados, miren esta crisis en cifras, en números. Pero nosotros, como Pastoral de la Movilidad Humana en la Iglesia, siguiendo lo que el Papa Francisco nos dice, no podemos medir esta crisis en cifras. Nosotros la medimos por nombre, porque cada migrante es un ser humano, por historias, por familias, porque reconocemos que esos que se están moviendo, esos que están en movilidad forzada, son hermanos y hermanas que, como ya lo he repetido varias veces, son expulsados por la pobreza, por la violencia, por el narcotráfico, por el crimen organizado. No se trata de números. Aquí el tema no es de cifras, el tema es de personas, de seres humanos, de familias, de historias. Y en la pastoral de la movilidad humana tenemos que identificarnos con cada persona, con cada ser humano, con cada una de esas historias y hacerlas nuestras. Para, así como en el texto de Maús dice que Jesús se acercó y caminó con ellos, nosotros también hagamos esa experiencia de acercarnos y caminar con estos hermanos que están huyendo de la miseria y buscando una vida mejor. Hay algunos lugares donde nos encontramos con Cristo migrante, la siguiente lámina. Y la pastoral de la movilidad humana tiene que estar presente, Jorge, la siguiente lámina, por favor, en cada uno de estos lugares. En primer lugar, los países de origen. El Papa Francisco nos dice, yo lo tengo por aquí para leerlo más grande, los países de origen se benefician enormemente de las remesas enviadas por los migrantes, pero sin compromisos verdaderos que transformen la realidad de las personas migrantes y sus familias a través de obras de desarrollo y promoción humana integral. O sea, la pastoral de la movilidad humana tiene que también mirar los países de origen, ¿no? Por ejemplo, que creo que la mayoría de los migrantes que ustedes están teniendo en este momento deben ser compatriotas míos venezolanos, haitianos, y la pastoral de la movilidad humana tiene que tener bien claro qué pasa en el país de donde están saliendo los migrantes. Y la iglesia de esos países de origen tiene que trabajar para que sus hombres, sus ciudadanos y sus ciudadanas no se vean obligados a salir. También, por supuesto,
y es donde más estamos presentes en los países de tránsito. Sigue la siguiente lámina. También quisiera que, perdónenme la crudeza de esa foto, pero esa es una fotografía de un joven que cayó del tren en la vía, en la ruta en México, y fue mutilado, cortado a la mitad, porque los migrantes deben recorrer miles de kilómetros expuestos a indignas condiciones que no pocas veces los llevan a la muerte. Son víctimas de abuso por parte de los cuerpos policiales, de soborno y de nuevas formas de esclavitud. Los países de tránsito se han convertido en caldo de cultivo para muy diversas formas de explotación, de atentados contra la vida y la dignidad de seres humanos que van atravesando ese país, que no tienen vocación para quedarse en ese país, sino que es tránsito para llegar a donde piensan que pueden conquistar la vida que merecen. Y por supuesto en los países de destino, en la siguiente lámina. Fíjense que escogí para este texto lo que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 298, que dice: los países que reciben inmigrantes deben vigilar para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros, privándoles de los derechos garantizados a los trabajadores nacionales, que deben ser asegurados a todos sin discriminación. Porque sin duda alguna, uno de los peores flagelos que sufren los migrantes es la explotación laboral. La mayoría de los migrantes trabaja de lunes a domingo, más de 10 horas al día y por menos del salario mínimo. Porque los patronos se aprovechan de la vulnerabilidad, sobre todo de los que no tienen documentos, para explotarlos, para someterlos a nuevas formas de esclavitud, y los migrantes hacen los trabajos que nadie quiere hacer, siempre bajo la sombra, siempre ocultos, con el miedo de que si son denunciados pueden ser deportados, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, en condiciones infrahumanas. En la mayoría de las plazas, de las calles de nuestras ciudades de América Latina vemos a migrantes pidiendo limosna, durmiendo a la intemperie, algunos de ellos profesionales, abogados, médicos, maestros, enfermeras, que en sus países tenían una profesión y ahora están vendiendo como buhoneros, montándose en el transporte público a cantar canciones o a contar cuentos, pidiendo una limosna que les permita por lo menos comer en el día y pagar un arriendo. Esa es la realidad que viven la gran mayoría de los migrantes, y ustedes que ya están trabajando con migrantes saben que eso es así. No podemos perder de vista, tanto en los países de origen como en los países de tránsito, como en los países de destino, el tema de la trata de personas, como está en la siguiente lámina, ¿no? Porque la trata de personas está íntimamente vinculada al hecho de la migración, ¿no? Se pregunta el Papa Francisco cuántas personas son víctimas del tráfico de órganos, de la mendicidad forzada y de la explotación sexual. No es tampoco este día para profundizar en la trata, pero cuando pensamos en trata de personas generalmente lo asociamos solamente con el tema de la explotación sexual con fines de prostitución, pero también la mendicidad forzada, hay gente que es obligada a pedir limosna. Hay varias ciudades en América Latina donde ya hay crimen organizado que alquila niños migrantes, los colocan en las esquinas para que pidan, después les quitan lo que piden y a ellos le dan una limosna. La mendicidad forzada es otra trata, el tráfico de órganos. Continuamente vemos que apareció un camión con migrantes muertos, algunos de ellos sin órganos. Igual que el trabajo esclavo, son formas diversas de trata que tienen su materia prima, perdónenme la expresión, precisamente en los migrantes y en las migrantes. Seguimos adelante. Por eso en la Evangelium Gaudium el Papa Francisco nos cuestiona y nos pregunta, y les pregunta a ustedes, mis hermanos, ahí en Panamá, ¿dónde está tu hermano esclavo? Porque seguro que en Panamá hay gente que hoy, que en esta noche está en situación de nuevas formas de esclavitud.
¿Dónde está ese que estás matando cada día en un taller clandestino, en una red de prostitución? Aquí están las hermanas del Buen Pastor, que son expertas en esta materia. En los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar escondida porque no ha sido legalizado. Ya nos los decía el Papa Francisco en su primer documento, su documento programático, que es la Evangelii Gaudium 211. Ahora, la última parte de mi exposición. Frente a esta realidad de dolor, de exclusión, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? ¿A qué estamos llamados nosotros como iglesia frente a este mundo donde predomina la cultura del descarte, frente a este sistema donde que concentra las riquezas en pocas manos, que concenra el bienestar en unos pocos y a las grandes mayorías nos somete a la pobreza, al hambre, a la miseria, a la exclusión? En primer lugar, la Fratelli Tutti introduce, el Papa Francisco da un paso más allá y lo dice claramente. En primer lugar, nosotros como iglesia tenemos que defender el derecho a que no nos obliguen a migrar. Dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. Porque no hay nada mejor que vivir en tu país, en tu cultura, con tu gente. Entonces el Papa Francisco dice, lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias. Y para ello, ¿cuál es el camino? Dice el Papa, crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y crecer con dignidad. Esta es nuestra primera pelea. Nuestra primera pelea es el derecho a que no te obliguen a migrar, a que en cada uno de nuestros países se den las condiciones para vivir con dignidad. Soy venezolano, mis hermanos y mis hermanas, créanme que si en Venezuela no hubiera hambre, si en Venezuela no tuviéramos el colapso de los servicios públicos, si en Venezuela hubiera empleo, ningún venezolano se iría voluntariamente. Nosotros nos gusta vivir en nuestro país. Crean que ningún salvadoreño va a querer dejar sus pupusas, que ningún haitiano va a querer dejar su cultura, su lengua, para irse a una tierra extraña donde siempre va a ser un ciudadano de segunda, a soportar maltratos, a soportar la xenofobia. Por eso, como iglesia, tenemos que luchar contra las causas estructurales, contra ese pecado social que excluye, que empobrece y que lanza a la migración a la grandes mayoría. Este es un lindo aporte del Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Pero ahora, mientras esto no pasa, mientras en nuestros países no están las condiciones para podernos quedar, entonces tenemos que defender lo que dice la siguiente lámina, que es clave para la pastoral de la movilidad humana, y es que migrar es un derecho humano y que está contemplado en todos los tratados, en los acuerdos internacionales que nuestros países han firmado, que Panamá ha firmado. El derecho al libre tránsito, el derecho a migrar. Por eso cuando hablamos de los migrantes no le estamos pidiendo a los estados que le den limosna, no estamos pidiendo que les hagan un favor, sino que estamos exigiendo la exigibilidad de derechos es clave a la hora del trabajo con los migrantes, porque todo ser humano, no importa dónde nació, tiene derecho a la alimentación. Todo ser humano, no importa si vive donde nació, si vive en otro país, tiene derecho a un trabajo bien remunerado que le permita, con el sudor de su frente, ganarse la vida con dignidad. Todo ser humano tiene derecho a no ser torturado, todo ser humano tiene derecho a no ser encarcelado, como vemos que pasan con muchos de nuestros migrantes. Migrar no es un derecho y tampoco, siguiente lámina, para nosotros en la iglesia, migrar es un delito. Pues obviamente, si migrar es un derecho, no es un delito. Pero resulta que la mayoría de los migrantes los tratan como si fueran delincuentes. Y les culpamos de la mayoría de los delitos. Decimos que todos los migrantes son ladrones, todos los migrantes son asesinos. Y cuando hay miles de migrantes que trabajan duramente, que se esfuerzan, y cuando uno comete un delito, entonces los medios de comunicación resaltan: migrante asesinó, migrante robó. Todos los migrantes son ladrones, todas las migrantes son prostitutas, vinieron a quitarnos los empleos a los connacionales.
y eso va despertando un terrible flagelo que es la xenofobia. La xenofobia que rompe la fraternidad, que hace que yo no descubra en ese que es diferente a mí un hermano, una hermana, un hijo, una hija de Dios, y que lo considere un delincuente. Las famosas estaciones migratorias son cárceles, les ponen un nombre más bonito, pero si tú agarras, hemos visto esas terribles fotos de hasta niños enjaulados, donde te ponen un grillete, te ponen un chip, ¿no? Te consideran un delincuente cuando tu único, entre comillas, delito ha sido tratar de ejercer tu derecho a vivir como Dios quiere que tú vivas. Entonces, migrar es un derecho humano, por lo tanto, no es un delito. Y si no es un delito, la siguiente lámina nos dice otra premisa para nosotros importante, es que nadie es ilegal. Una cosa es que no tenga un pasaporte o que no tenga una visa, pero no es un ilegal, ningún ser humano es ilegal. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Cuando tomamos conciencia de esto, y más nosotros católicos, significa universal. Cuando las fronteras fueron puestas por los políticos, las fronteras fueron puestas por los conquistadores. Hay pueblos indígenas, por ejemplo, que fueron separados a la mitad y una mitad del mismo pueblo vive en un país y la otra mitad vive en el otro país. Esa frontera no existe, ¿no? Por lo tanto, nadie es ilegal y nosotros no debemos utilizar esas terminologías. Fulano es un ilegal. No, fulano no tiene pasaporte o no le han dado una visa o no le han dado la condición de refugiado. Pero somos ciudadanos del universo, somos ciudadanos del planeta y así debemos ser considerados y este derecho la Iglesia lo defiende. Por eso, la siguiente lámina, sé que ya me estoy extendiendo un poquito, pero falta muy poco, hermanos. La siguiente lámina. Mientras los estados y muchos de la sociedad civil intentan construir puentes, unos puentes de bloque como los que existen en México, como el que están queriendo construir entre República Dominicana y Haití, puentes de concreto, pero hay otros muchos puentes intangibles como la solicitud de visas que son imposibles de tramitar, sobre todo los más pobres, porque este migrante que es rico, que va a hacer inversión, es bienvenido en los países. Los que son rechazados son los pobres, porque en realidad lo que hay detrás del rechazo a los migrantes es el rechazo a los pobres. A quien no queremos es a los pobres. Los que hieden, los que huelen mal, los que son feos, los que no nos gustan son los pobres. Entonces hay que construir puentes para evitar que esos pobres nos afecten, que esos pobres nos toquen, nos ensucien. Y frente a esa tendencia a construir puentes, los cristianos, a construir muros, perdón, los cristianos tenemos que construir puentes. Puentes de solidaridad, puentes de amor, puentes de justicia, puentes de libertad. Puentes es la opción de los cristianos frente a los muros de los gobiernos y de la sociedad civil. Esto se concreta, y aquí viene quizás el corazón ya al final de mi exposición. El Papa Francisco dice que para hacer todo esto realidad nos ha propuesto 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Les pido que lo repitan conmigo en el lugar de donde se encuentran. Los 4 verbos que le propone el Papa Francisco a la pastoral de la movilidad humana son acoger, proteger, promover e integrar. Algunos ejemplos breves, por favor, en la siguiente lámina. ¿A través de qué formas la Iglesia vive el primer verbo, que es el verbo acoger? Por ejemplo, a través de las casas del migrante, de las casas del paso. Creo que en Panamá está el Hogar Luisa, ¿es cierto, Jorge? Así se llama, ¿verdad? Las casas del migrante, los comedores, la atención en salud, el apoyo psicológico, las ayudas para la movilización, la entrega de cash, de efectivo. Son diferentes formas a través de las cuales la Iglesia vive el primer nivel de la atención de la pastoral de la movilidad humana, que es el verbo acoger, que es recibir. Luego de proteger a esos que hemos recibido, después de acoger tenemos que protegerlos. Y ahí está todo lo que hacemos en el campo de la promoción de derechos humanos, de la asesoría legal, del trámite para la regularización de los documentos,
la condición de refugiados. Todo eso está en el verbo proteger. Pero no podemos quedarnos con una mirada asistencialista y paternalista de la atención a los migrantes. Solo pensar en regalarle comida, en regalarle ropa. Tenemos que dar el paso al promover, que son proyectos socioproductivos, microempresas, cooperativas, emprendimiento. Está todo el tema de incidencia política que tenemos que hacer para que los estados puedan garantizar el acceso a los derechos. Toda el área de capacitación y, por supuesto, como lo de nosotros desde nuestra fe, todo el trabajo desde la espiritualidad. Y por último, el verbo integrar es todos los esfuerzos que hacemos para lograr la integración cultural y eclesial de los migrantes en aquellas partes donde se necesita, por ejemplo, para la enseñanza de la lengua. Estas son solamente algunas formas de vivir estos 4 verbos: acoger, proteger y promover. Pero tenemos que hacerlo de una manera, y eso es la penúltima, creo que la penúltima lámina, Jorge, no te asustes. Lo hacemos desde la espiritualidad de comunión, porque el Señor Jesús dice que todos sean uno para que el mundo crea. La iglesia del Concilio Vaticano II es la iglesia, pueblo de Dios, sacramento de comunión. Y por eso hoy también nosotros en la Pastoral de la Movilidad Humana, siguiente lámina, estamos llamados a vivir la sinodalidad. Sinodalidad significa caminar juntos para construir un nosotros cada vez más grande. Y eso es lo que pretendemos hacer, siguiente lámina, Jorge, en la Red Clamor, para terminar. La Red Clamor es una red que intenta articular, en la siguiente lámina, por favor, allí veremos los logos. La Red Clamor fue fundada en el año 2015 en la frontera entre República Dominicana y Haití, y es una red de redes. Sigue Jorge. Es una red de redes, es un espacio que articula a los escalabrinianos, las escalabrinianas, a Cáritas, al Servicio Jesuita para Refugiados, a la Red Franciscana con Migrantes, a las Hermanas Adoratrices, a las Hermanas del Buen Pastor, a la CLAR, al CELAM, a los salesianos, a los mercedarios, a todas las organizaciones que en la iglesia trabajamos con migrantes para vivir el mandamiento de la unidad, el mandamiento de la comunión, y para trabajar desde esta perspectiva de sinodalidad con los hermanos y hermanas de inmigración. Y por eso se han ido creando los capítulos nacionales. Ya en casi todos los países de América Latina existen capítulos nacionales de la Red Clamor, y hoy yo pido al Señor, al Dios de la vida, que muy pronto puedan darnos la buena noticia de que fue creado el capítulo nacional de Panamá, que las organizaciones que en Panamá trabajan descubriendo a Cristo en las personas en movilidad forzada crearon su espacio de articulación, su espacio en red para servir más y mejor a los hermanos en movilidad. Adelante, Jorge, para cerrar. Hicimos en el 2021 un mapeo, y en América Latina existen 635 obras de la iglesia en 354 ciudades de 22 países de América Latina, algunas de ellas en México. Toda esta gran familia somos parte de la Red Clamor, a los que les invito a formar parte. Ya sus organizaciones ya forman parte de la Red Clamor latinoamericana, pero en la medida en que vaya teniendo rostro panameño, la Red Clamor podrá servir mejor a los migrantes que están en Panamá, desde las realidades específicas de Panamá. Yo comencé con una foto y termino con una foto. Fíjense que, si recuerdan la primera foto, la cultura de la indiferencia. Y esta foto, a quien tiene abrazado el Papa Francisco es a un migrante. Miren, traten de la cara, de la sonrisa, la cara de felicidad que se le ve al Papa Francisco. Y en el Papa Francisco ahí está simbolizada la iglesia. Esa iglesia que abraza, esa iglesia que protege, esa iglesia que cuida. No vemos el rostro del migrante, pero yo logro imaginar lo que también está sonreído, que también se siente amado, se siente protegido. Construir la cultura del encuentro
es lo que a la pastoral de la movilidad humana nos toca. Construir una sociedad donde podamos llamar a Dios Padre, pero con la certeza de que vivimos como hermanos y hermanas en justicia, paz y libertad. Donde podamos derribar los muros para construir puentes, puentes de amor, puentes de solidaridad, puentes de fraternidad, puentes de paz. Que el Señor de la vida nos siga animando a descubrir su rostro en los migrantes y a luchar para que cada hombre y cada mujer que se vio obligado a salir de su tierra pueda vivir con dignidad, en justicia, paz y libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elvi, por compartir esta presentación, y le damos gracias también al Señor porque te permitió terminarla, Elvi. Es casi un milagro. Sí, no se ha ido la luz todavía. Así que vamos a aprovechar, a abrir el espacio para que los hermanos también puedan compartir alguna resonancia frente a lo que hemos escuchado, o aprovechemos también la presencia de alguien entre nosotros para preguntar sobre la presentación o sobre la red Clamor, o lo que tengan a bien preguntar sobre la temática. Adelante, por favor. Bueno, me llamó la atención esto de que nació en República